Muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos comenzando Agenda MUEL TV, como siempre, con temas relevantes para poder discutirlos en profundidad. ¿Qué más relevante que hablar de los niños? Hablar de los niños y adolescentes en nuestro país, cuáles son los problemas que los están afectando. Tenemos en algunos casos problemas de educación, problemas de paralizaciones que los han tenido fuera de sus colegios durante varios meses, pero hay otro que probablemente influye mucho más o nos preocupa mucho también, que tiene que ver con las drogas, el narcotráfico. ¿Cuánto está avanzando y penetrando dentro de nuestras juventudes? Vamos a estar conversando de la situación de la vulnerabilidad junto a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? Muchas gracias, Bárbara. La verdad es que preocupado por todo lo que está pasando en materia de consumo de alcohol y otras drogas en población escolar. De alguna forma ya nos hemos ido acostumbrando, hemos ido normalizando los que nosotros tenemos índices de los más altos en Latinoamérica. Y si bien es cierto, durante la última toma de muestras, que fue el 14º estudio que hizo el SENDA, y que toma los datos hasta el año 2021, de alguna forma, claro, refleja los efectos que tuvo la pandemia, donde hubo mucho mayor control parental, los niños estuvieron dentro de sus casas, hubo también una dificultad mayor al acceso en el tema de la droga, y por otro lado también refleja las consecuencias de un trabajo muy serio que hizo Carlos Charme durante su gestión en el SENDA, donde aumentó sistemáticamente la percepción de riesgo. Y eso es muy importante en la población escolar, porque en la medida que tú aumentas la percepción de riesgo y aumentas también la percepción de riesgo por parte de los padres y el involucramiento parental, cae fuertemente el consumo. Y así es como nos llevó a un consumo de marihuana que estaba en 1 cada 4 a 1 cada 5. O sea, pasamos de un 25, de tasas de alrededor de un 25% a tasas de alrededor de un 18%. Hay que ver cómo se viene básicamente el informe ya en el periodo post-pandemia. Todos sabemos que durante la pandemia las necesidades en materia de salud mental se incrementaron, y hay algunos índices que son muy significativos, particularmente, por ejemplo, en el uso de tranquilizantes que no solo no se movieron, sino que subieron marginalmente. Y eso no es menor, porque tranquilizantes sin receta en población escolar empieza a definir también un canal de comercialización que para las nuevas drogas, particularmente las nuevas drogas psicoactivas, es tremendamente complejo. Bueno, conversamos algunos días con la directora de Senda y ella nos decía que eso le estaba preocupando, lo están mirando con mucha atención, el consumo de estos medicamentos sin receta, que además se los consiguen entre ellos mismos o como los consumen sus amigos, creen que es una cosa segura o que no tiene mayor riesgo. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cuáles son los problemas que se pueden ir asociando y por qué consumen ese tipo de medicamentos? O sea, piensa que el problema de salud mental en nuestro país es muy amplio. Estamos hablando de que, por ejemplo, cada año se consumen cerca de 4 millones de cajas de benzodiazepina, lo que es muy significativo. Las benzodiazepinas son medicamentos con receta, y se estima que cerca de un 25% de las cajas que se consumen llegan al mercado informal. Algunas de ellas llegan a través del comercio que se hace en las colas de las ferias libres, etcétera. Es decir, sin tampoco ninguna trazabilidad respecto de la calidad del medicamento, y esas son las que finalmente terminan accediendo los niños. Las mezclas de benzodiazepinas, por ejemplo, con alcohol, tienen efectos paradójicos muy similar al que sucede con la cocaína. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo ha ido progresivamente aumentando las incautaciones de ciertas drogas, por ejemplo, la TUSI, que como tú sabes es ketamina, acá en Chile no es la fórmula química que se conoce como la TUSI en los mercados internacionales, pero que básicamente es el uso de un analgésico, de un anestésico animal, que es la ketamina, que es un precursor que es bastante común, pero las incautaciones de ketamina han crecido exponencialmente. Y si uno mira, por ejemplo, el consumo de TUSI, la TUSI el año 2018 no alcanzaba las incautaciones a 3 kilos, y el año 2021 ya estábamos hablando de cerca de 700 kilos. Entonces, y la TUSI es un tipo de sustancia a la que acceden principalmente los niños entre los 12 y los 17 años, que usaron el delivery para penetrar fuertemente. ¿Y cuál es el problema, Bárbara?
que las sustancias psicoactivas tienen una evolución muy dinámica en el tiempo. Las sustancias psicoactivas son de fórmulas de diseño. En nuestro país, desde los 80, por ejemplo, se usa mucho lo que son los cannabinoides artificiales. Los cannabinoides artificiales son los que potencian el THC, que es la sustancia psicoactiva que tiene la marihuana, y que finalmente hoy día puede ser hasta 7 u 8 veces más adictiva y alucinógena que la marihuana que se vende naturalmente, y que lo que se hace, se mezcla, se saca en polvo los cannabinoides, se mezclan con la marihuana que tradicionalmente antes se consumía y se hacen pitos que son mucho más alucinógenos. También están las catoninas, que son otro tipo de sustancias sintéticas que son más conocidas, por ejemplo, el éxtasis, es una forma de catonina que ya está más distribuido, que se tienen estadísticas, que también va creciendo exponencialmente de manera significativa. Hay formatos que son mucho más adictivos, como el Blue Silk o la Ivory Snow, que se conocen en el extranjero, pero que ya llegaron también a Chile, que son tipos de catonina. Y por otro lado están también las fenetilaminas, que son sustancias como las que hemos mencionado, la TUSI, que fundamentalmente hoy día es más bien analgésicos como el analgésicos veterinarios. Entonces, esas sustancias están entrando en este circuito más periférico, y si bien es cierto, sus cantidades respecto del consumo de marihuana o de otras drogas son ínfimas, van creciendo dinámicamente. Las incautaciones están demostrando eso. ¿Y cuál es el riesgo, Bárbara? Es que sustancias como el fentanilo, que se han detectado hace un par de semanas atrás, se detectó mezclada con TUSI. Entonces, cuando tú tienes que la TUSI crece exponencialmente en el segmento juvenil de 12 a 17 años, el canal de comercialización del fentanilo está ahí. Y por lo tanto, las primeras víctimas de fentanilo van a ser precisamente los niños en población escolar. ¿Cómo pueden acceder tan fácilmente? ¿Y qué pasa con los precios? Porque uno pensaría que un niño de 12 años no tiene poder adquisitivo para una cosa como esa, o está segmentado en algunos grupos con más acceso, más recursos. La verdad es que el tipo de drogas sintéticas de diseño que se están comercializando en Chile son altamente adictivas, tienen alto poder alucinógeno, pero además tienen una característica que es terrible, que son de bajo costo. El fentanilo, como tú necesitas dosis de microgramos, el día de mañana puede llegar a, mezclado en una gran cantidad, particularmente el fentanilo hoy día, cuando entra a mezclarse con TUSI, lo hace en una fórmula que es de polvo. Se diseca en papeles secantes y se transforma en un polvillo que después se mezcla con el TUSI. También el fentanilo en fórmulas más líquidas, que es la merma directa de los hospitales, se puede ir mezclando con otro tipo. Entonces, las combinaciones que tiene para aumentar la potencia es muy fuerte a muy bajo costo, porque es muy rendidor, por así decirlo. Eso significa que las drogas que se empiezan a desarrollar son cada vez más adictivas, más potentes, pero además más baratas. Y por lo tanto democratizan el acceso a estas drogas letales, especialmente a los niños, que evidentemente tienen menor poder adquisitivo, pero tienen un mejor acceso frente a otro tipo de drogas, y empiezan a sustituirla. Además tienen un acceso, el tema del delivery, el tema de la pandemia cambió la distribución desde las periferias hacia el centro de la ciudad. Hoy día la droga está disponible en todas partes. Es transversal. Y eso cambia los paradigmas que teníamos antes respecto del narcotráfico. Que justamente eso quería allí, porque se me va a caer el carnet, eso que tengo pocos años, pero cuando nosotros éramos niños, cuando jóvenes y adolescentes, más allá que el acceso fuera limitado, no era algo tan cotidiano, no se veía en todos lados, no era tan simple, uno no veía a niños de su edad o algo así como en cualquier parte consumiendo drogas. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Y también eso quizás lo podemos ligar con la cultura, la música, estos cantantes que están muy ligados a las armas, por ejemplo, muy ligados también al incluso consumo de drogas. Hay catalizadores, pero la primera causa del aumento en el consumo en niños y jóvenes tiene que ver con el cambio en las estructuras
logísticas del narcotráfico. Hoy día el apoyo de las tecnologías, las fórmulas de distribución, como te digo, ya no es algo periférico, está buscando los núcleos urbanos, está generando una estrategia de fidelización de consumidores, hay mucho más formatos de importación. Cuando ya llega en polvo una droga es muy fácil el efecto de la comercialización. También el narcotráfico ha ido cambiando en nuestro país. O sea, hoy día tenemos producción local principalmente de drogas sintéticas. Basta ver la importación de máquinas que sirven para moldear las pastillas, que va creciendo de manera sistemática y no son laboratorios establecidos los que están importando esas máquinas. Entonces, y de O sea, repente empezamos a cualquiera casi encontrar, puede armar un mini laboratorio en su casa, al de fondo. todas Ah, o maneras, puede pedir por buscadores. Chile tiene un acceso a los mercados de precursores muy fuerte porque estamos vinculados a la minería, hay una serie de industrias que usan esos precursores y hay baja regulación o bajo control de fiscalización de eso y muchas veces esos precursores sirven para montar laboratorios clandestinos. Ya se han detectado bastantes laboratorios clandestinos que nos dan cuenta de que se está produciendo en Chile. ¿Y qué se produce? Se produce finalmente el efecto de rentabilización de la droga, lo que se llama el pateo de la droga. Cualquier droga que llegue en su composición original al país se patea en estos laboratorios para sacarle la mayor cantidad de dosis posible. Y por eso que te digo que existe hoy día la posibilidad, la potencialidad de desarrollar el mercado del fentanilo, porque habiendo laboratorios internos donde se puede patear la droga y se puede mezclar con las que ya están distribuyéndose en determinados segmentos, como la TUSI o como el éxtasis o como otras que se moldean, por ejemplo, y que también se importan desde Asia a bajos costos, se puede generar una masificación de este proceso. Pero quizás el elemento fundamental es que la razón por la que los niños se inician en consumos problemáticos de droga y alcohol, la principal razón tiene que ver con la falta de competencias, capacidad de apoyo de los padres en poner control parental inmediato, el tener percepción de riesgo bien desarrollada, en tener conocimiento de las relaciones y lo que hacen los niños en su entorno. Los riesgos están siempre presentes, aumenta la disponibilidad de droga, aumentan los lugares donde tú puedes ir a encontrar esa droga que antes estaba, como te digo, muy segregada. Se masifica, se democratizan los precios, pero adicionalmente hay un menor control parental. Los padres tienen problemas para comunicarse con sus hijos, les faltan herramientas de apoyo a la crianza. Los niños empiezan muy tempranamente, desde los 11, los 12 años, a relacionarse con pares, muchos de ellos pares negativos, donde se inician este tipo de consumo. Por eso que es tan importante contar con una agenda temprana de prevención social que apoya a los padres en las fases de crianza frente a todos estos nuevos riesgos que están apareciendo, a enseñarse a comunicarse, enseñarse a poner controles, enseñarse a monitorear los comportamientos de los niños, a involucrarse, a no ser tolerantes frente al consumo de las drogas. Mira, yo pienso solamente ahora que vienen las giras de estudio y vienen las fiestas de fin de año. ¿Cuántos papás están levantando la manito para apoyar el bar abierto en las fiestas de fin de año? ¿Cuántos papás no se van a hacer problema porque sus hijos terminen realmente embriagados en una actividad del colegio? Entonces, ahí está el cuestionamiento. Nosotros no podemos normalizar ningún tipo de consumo, partiendo por el consumo de alcohol en la casa, el consumo de tabaco, el consumo de marihuana. Si muchas veces los niños piensan que la marihuana es más inocua que el cigarrillo. Y sin embargo, el daño que se genera en la marihuana, el daño que provoca en la poda sináptica, que permite que tú logres tener mayores niveles de aprendizaje, es brutal cuando los niños empiezan a consumir marihuana tempranamente. Entonces, creo de que acá tenemos que hacer una alerta temprana, darnos cuenta que no podemos seguir normalizando esto. Tenemos que pedir que nuestras autoridades con mucha fuerza comuniquen, aumenten la percepción de riesgo. Tenemos que tener activo el sistema de alerta temprana del SENDA, que ya dio la alerta del fentanilo tempranamente en el año 2021.
Pero hoy día la cantidad de organización, la cantidad de organizaciones criminales que está empezando a penetrar en nuestro país de origen internacional va a hacer que muchas de estas drogas de diseño se empiecen a masificar, porque usan los mismos canales de comercialización, porque ahí es donde ellos tienen el potencial mercado cautivo futuro. Y además tienen estrategias que involucran a los niños. Las redes, las organizaciones criminales hoy día tienen un desarrollo del involucramiento delictivo de niños y jóvenes que incluso advierten una nueva categoría de niños que participan en delito, que son los niños zombies, niños a quienes les pagan con drogas. ¿Hay conciencia de todos estos riesgos? Nosotros lo hemos conversado, ustedes están muy metidos en esto, pero fuera de las organizaciones, en el fondo, a nivel de política pública, a nivel de colegios, todos quienes tienen acceso, ya sea a los padres apoderados o a quienes puedan generar algún cambio. Se mira de manera muy periférica y de alguna forma esto como que se ve muy lejano. Tú ves las imágenes de lo que está pasando con la crisis del fentanilo en Estados Unidos y la verdad es que uno dice, bueno, no debería reportarnos una alarma si lo que se ha detectado acá son pocas ampollas de robo de fentanilo, es muy baja la cantidad, generalmente de merma hospitalaria. No hemos visto todavía fentanilo fabricado ilícitamente dentro del país, que ahí ya es una etapa final. Si lo que pasa es que, pese a eso, hoy día está toda la infraestructura necesaria para que el fentanilo se desarrolle. O sea, Está es el cuestión de canal, tiempo, en el fondo. es cuestión de tiempo. Está el canal de comercialización, está en la estructura de laboratorio, está la distribución de otros productos, como te digo, estos productos de diseño que ya se están vendiendo, la TUSI, los cannabinoides sintéticos, las catoninas, la fenilamina, todos esos ya están. Entonces, si bien es cierto, nosotros no tenemos una cultura de opioides como en Europa o en Estados Unidos, acá se va a anclar a las que ya están, a los canales de comercialización que están. Y ellos están muy posicionados en el consumo de niños y jóvenes. Entonces, yo siento de que esto de no darnos cuenta o decir, bueno, mira, sabes que todavía no tenemos una penetración absoluta de esto, cuando la tengamos va a ser demasiado tarde. El fentanilo, mezclado con otras drogas, puede ser mortal en el primer consumo. En el primer consumo, porque basta 2 microgramos mal administrados, un poco más de 2 microgramos mezclados con estos otros componentes y puede provocar la muerte de un niño inmediatamente. Por lo tanto, acá el tema, si bien es cierto, puede parecer periférico, está toda la potencialidad de desarrollo que en pocos meses nos puede llevar a tener un importante número de víctimas por sobredosis. Hasta el momento no hemos tenido víctimas por sobredosis. Como te digo, lo que se ha encontrado básicamente o incautado es fentanilo que viene de merma hospitalaria. Pero ojo, hace 2 o 3 semanas se encontró fentanilo mezclado con ketamina, básicamente TUSI, y eso claramente es un índice de que puede estarse desarrollando un mercado que va a crecer muy fuertemente si es que no le ponemos atajo ahora. ¿Cómo ven ustedes que, bueno, ya hablamos de, no se está abordando también o se está mirando como un tema marginal, pero ¿en qué otra cosa ustedes ven vulnerabilidad? Ahora, por ejemplo, después de tantos meses tenemos un defensor de la niñez. ¿Qué cosas, si usted pudiera, no sé si recomendar, pero estar atento, cuáles son los principales desafíos que él debería abordar ahora? Yo quiero hacer un llamado al defensor de la niñez para que esto lo establezca como una prioridad absoluta. Y yo sé que hay muchos ámbitos sobre los que uno puede básicamente poner el foco en materia de niñez. Pero por cierto, partiendo de la base de la necesidad de crear mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento de la ley de garantía. Pero este tema nos da en la línea de flotación. Si nosotros no somos capaces de impulsar una agenda temprana de prevención social que actúe antes de los 14 años, ¿por qué te doy esa edad? Porque hasta los 13 años los niños tienen en el vínculo parental una herramienta para cambiar conductas, trayectorias de conductas problemáticas. Los papás, mamás y cuidadores hasta los 13 años tenemos la posibilidad de hacer cambios efectivos con una buena comunicación, con control parental, etc. Si no lo hacemos,
aunque yo tenga la mejor oferta desde los 14 años en adelante, la efectividad va a ser muy baja o nula. Por lo tanto, el primer llamado es a poder levantar una agenda temprana de prevención social, no con cualquier programa, porque si uno mira el análisis, nosotros hicimos hace poco, dimos a conocer el análisis de los programas de niñez que hace básicamente la DIPRES, que hace el Ministerio de Desarrollo Social, es una sistematización solamente de sus evaluaciones. Cerca del 54% de todos los programas de niñez están calificados como mal o apenas suficientes. Por lo tanto, tenemos que avanzar en mejorar la oferta disponible para la niñez y una oferta que sea preventiva, basada en la evidencia, oportuna, con calidad, que apoye a la crianza, a padres y cuidadores, que ayude a desarrollar, por ejemplo, habilidades prosociales, que evite, por ejemplo, que los niños desarrollen a la larga conductas problemáticas como la delincuencia. Todo eso tiene que impulsarlo el defensor de la niñez, tienen que impulsarlo todos los garantes, no solo el defensor de la niñez. Tiene que ser una realidad que se instale, por ejemplo, en las oficinas locales de la niñez. El sistema de garantía está instalando oficinas locales, pero tiene que tener método, tiene que tener modelos, tiene que tener oferta programática. Y este es un tema que tiene que ser una piedra angular. La prevención de los consumos problemáticos de alcohol y otras drogas nos permite resguardar realmente el bienestar de los niños, que nos va a posibilitar todos los otros derechos. Si nosotros no somos capaces de resguardar la salud física y mental de nuestros niños, es imposible pensar en seguir garantizando cualquier otro derecho. Por eso que este es el sentido de urgencia que hay que transmitir. Hay que convocar a todos los actores relevantes en esto, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el SENDA, desde Salud, desde todos los actores también que están en materia de persecución criminal. Tenemos que tener una acción conjunta, decidida, objetiva, focalizada, concentrada particularmente en la niñez. Bueno, vamos a ver si esto ocurre así. Como dice usted, el sentido de urgencia tiene que ser total porque es una batalla que pareciera que a rato vamos perdiendo. Marcelo, muchas gracias por conversar con nosotros y por ponernos alerta en estos temas que seguro a todos quienes nos están viendo algo podemos hacer en nuestras propias casas con nuestros propios hijos también. De todas maneras, el llamado de los padres y cuidadores, esto hay que tomarlo en serio, hay que buscar las herramientas, hay información y hay que, por supuesto, instar a que nuestras autoridades proporcionen las herramientas necesarias para la familia, a los padres y a los cuidadores. Así tal cual. Muchísimas gracias, Marcelo, que le vaya muy bien. Los dejamos Muchas todos gracias, también Bárbara. invitados a que siga abordando estos temas que son complejos con nosotros aquí en emol.com.